Naruto el Yahoo Sanin 0120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Un Anbu se arrodilló ante el Hokage esperando sus órdenes. Por fuera, el rostro del Hokage era una máscara perfecta, construida con años de experiencia, que no dejaba traslucir ninguna emoción ni pensamiento. Por dentro, suspiró mentalmente al contemplar al soldado perfecto arrodillado ante él. Gracias, Kitsune. Asegúrate de descansar al menos una semana antes de volver al servicio activo. Después de un momento de silencio, el Hokage continuó. Y no, eso no fue una recomendación. Fue una orden. Si insiste, Hokage-sama, respondió obedientemente Kitsune. El Hokage tuvo que resistirse a negar con la cabeza ante la respuesta casi insensata. Si bien era un soldado impecable, Kitsune no era lo que se llamaría una persona sociable. Durante años, el anciano había intentado obligarlo a confraternizar con otros de su edad, pero lo derribaban. Le entristecía ver a alguien, a quien prácticamente había criado desde niño, tan solo. Todavía le asombraba lo cruel que se había vuelto el chico. Incluso entre otros Anbu, considerados los más letales de la aldea, era raro obtener un rango tras otro, solo parando para obtener un rango S ocasionalmente. Era una verdadera lástima que Itachi se hubiera ido tan pronto. Lo que podrían haber logrado juntos habría sido asombroso. Parecía que fue ayer cuando Hiruzen se topó con el chico que irrumpía en el complejo Sarutobi. Los Anbu ni siquiera lo habrían notado si el Hokage no hubiera bajado al almacén a comer algo a altas horas de la noche. Al abrir la puerta con un chirrido, el chico se quedó paralizado y no hizo nada más que mirar fijamente al sorprendido anciano. Tenía la cara cubierta de tierra y la ropa cubierta de barro seco. Era solo un huérfano sin clan, solo con la ropa que llevaba puesta y un delgado pergamino a la espalda. Era tan silencioso que el anciano podía oír el corazón del niño latir de miedo en su pecho. Le ofreció una sonrisa amable para tranquilizarlo antes de acercarse a él. En cuanto se movió, el chico lo dejó todo y se dio la vuelta para salir corriendo. Apenas dio 3 pasos cuando fue detenido por el Anbu que seguía al Sandaime en todo momento. El chico rubio forcejeó para liberarse, y su agitación solo empeoró a medida que el anciano se acercaba. El Hokage se arrodilló ante él y le ofreció una sonrisa, antes de despedir a los guardias con un gesto. El chico se frotó la muñeca mientras intentaba desesperadamente mirar a cualquier parte menos a los ojos del anciano. Se sorprendió cuando el hombre le alborotó el pelo y le ofreció el saco de arpillera con comida que había dejado caer en su prisa por escapar. El niño solo pudo quedarse boquiabierto y asombrado cuando el Hokage le ofreció un lugar para dormir. Desde esa noche, se había aferrado a él tanto como el Anbu se lo permitía. Inmediatamente solicitó alistarse como shinobi, y el resto era historia. Prácticamente adoptado por el entonces jefe del Anbu, dedicaba cada momento de su tiempo a estudiar, entrenar y esforzarse al máximo para servir al hombre que le había mostrado tanta bondad. Era preciso, despiadado y tenía una mente tan aguda como su espada. Sí, los Anbu habían creado a su pequeño monstruo perfecto, pero al anciano le entristecía ver tal nivel de compromiso que le impedía tener una vida propia. Eso es todo, Kitsune. Puedes retirarte, suspiró el Hokage. Kitsune asintió y se dirigió a la puerta. Al alcanzar el pomo, la puerta se abrió de golpe y entró una mancha amarilla y naranja. Hola Jiji. Una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano mientras su otro joven protegido se acercaba velozmente a él como un rayo. Con la misma rapidez, Kitsune lo agarró por el cuello de la camisa. No es justo, Fox Vaca. Suéltame. Gritó el niño mientras se retorcía para soltarse del agarre del mayor. Sus interacciones nunca dejaban de divertir al anciano. Nadie más tenía el descaro de insultar a Kitsune en su cara. Naruto, por favor, sé más respetuoso con Kitsune. Sabes que solo hace su trabajo. Además, no querrás irritarlo sin querer. El mechón de pelo rubio se cruzó de brazos e hizo un puchero. Como si me importara. No es tan bueno. Si no fuera porque es más alto que yo, le patearía el trasero. El chico enmascarado no respondió, pero el anciano supo por su lenguaje corporal que sonreía con suficiencia bajo la máscara. Naruto parecía ser el único capaz de provocarle ese tipo de respuesta. Estoy seguro, respondió el anciano con una sonrisa burlancia. Naruto, ¿qué haces aquí? Si no me equivoco, aún no han terminado las clases, y seguro que Iruka se decepcionará al descubrir que has vuelto a faltar a clase. El niño de 8 años se sonrojó y al menos pareció un poco avergonzado antes de responder.
Está enfermo hoy y otro chico está enseñando. Me hizo sentar en el pasillo y no me dejó volver. No hice nada, jiji, esta vez. Lo prometo. El Sandai me frunció el ceño al ver, una vez más, que otro profesor de la academia se portaba mal con el joven. Se había convertido en un tema recurrente en los últimos meses, por mucho que amenazara al personal de la academia. No podía simplemente enviar a gente Sambú a vigilar la clase para mantenerlos a raya. Dejando a un lado el mal uso de recursos por motivos personales, sería difícil explicar a los jefes de clan por qué de repente había agentes Sambú apostados en el aula, llena de tantos de sus futuros herederos, cuando se suponía que los profesores ya debían haber sido investigados para su protección. Estaba empezando a afectar las calificaciones del chico, y sabía que solo empeoraría. Meneó la cabeza para sus adentros ante los tontos que lo habían tratado mal. Si hubiera sido cualquier otro estudiante, se habrían alegrado muchísimo de tener un hijo tan estudioso. Un día, el joven entró en su oficina por aburrimiento. El Hokage estaba en una reunión, pero el rubio había encontrado otra forma de entretenerse. Al terminar la reunión, se sorprendió al entrar y encontrar al chico absorto en uno de los libros de Fuinjutsu que guardaba en su estantería. Decir que él y sus guardias estaban nerviosos sería quedarse corto. Ni qué decir tiene que ver a un Jinchuriki entrometerse con Fuinjutsu era sumamente estresante. Cuando le preguntó por qué había elegido ese libro en particular, el chico lo miró fijamente y simplemente respondió que era porque el símbolo del remolino en la portada era el mismo que el de todas sus camisas. Con esa simple explicación, él y los guardias apostados alrededor de la habitación dieron un suspiro de alivio. Sarutobi sabía que Naruto no era de los que disfrutaban sentados o leyendo, así que ver al chico tan tranquilo y concentrado, precisamente en un libro, era simplemente asombroso. Tras una breve reflexión, le prestó el libro con gusto, y una semana después, el chico regresó pidiendo el siguiente volumen. Esto continuó una y otra vez, y ahora el chico estaba empezando a agotar los libros de Fuinjutsu para principiantes que guardaba en su oficina. El Sandaime detuvo su viaje al pasado y volvió su atención al joven que tenía delante. Lamento oír eso, Naruto. ¿Quieres que Kitsune te acompañe a hablar con el maestro para que te deje volver? El chico negó con la cabeza vigorosamente. No, de todas formas solo es un viejo aburrido. Preferiría que me enseñaras un jutsu genial. Vamos, Jiji, por favor. El anciano rió entre dientes y respondió. Lo siento, Naruto, pero ya estoy ocupado, señalando la montaña de papeles que cubría su escritorio y el suelo a su alrededor. Quizás en 1 o 2 semanas podamos reservar un día solos para nosotros dos, o al menos tener tiempo para comer ramen. Los ojos del joven se iluminaron con emoción y su sonido de aprobación resonó en las paredes de la habitación. Kitsune, por favor, acompaña a Naruto de vuelta a la academia y, ya que estás allí, asegúrate de que el maestro sepa que me molesta la situación. Ante la decepción de Naruto, Kitsune asintió, entendiendo el mensaje. Y antes de que regreses, quizás podrías mostrarle algo a Naruto para calmar su curiosidad. Naruto se animó de nuevo. ¿Lo dices en serio? Solo si prometes comportarte hasta que Iruka regrese de su permiso, respondió el Sandaime con una expresión seria. Lo lograste, jiji. Y nunca rompo una promesa. Se rió entre dientes ante el tic-tac verbal mientras hacía señas a Kitsune, quien aún sujetaba al chico por el cuello, para que saliera de su oficina. Siguió oyendo los gritos ahogados del chico pidiendo que lo soltaran mientras avanzaban por el pasillo. Suspiró y se recostó en su silla. Naruto siempre era un soplo de aire fresco y a Kitsune le venía bien mostrar al menos algo de emoción. Naruto era alguien que se negaba a ser ignorado y exigía atención. Cuando Naruto conoció a Kitsune, se negó a dejar de molestar al adolescente sobre el parecido de las marcas de bigotes de su máscara con las suyas. Tras un desagradable altercado con unos aldeanos borrachos, Kitsune intervino a favor de Naruto y se encariñaron al instante. A pesar de lo similares que eran, Hiruzen reflexionó sobre cómo seguirían caminos diferentes. Kitsune era el ejemplo perfecto de en qué se habría convertido Naruto si Danzo lo hubiera atrapado. Un cascarón perfecto, letal y vacío, con solo lealtad a la aldea. Naruto era demasiado brillante y alegre para eso. Hiruzen estaba contento con su decisión de evitar que el chico comenzara su carrera demasiado pronto. Ya cargaba con la culpa de un niño soldado, y no quería añadir otra. Echó una última mirada a la cuartifoto colgada en la pared, de una mata de pelo dorado, antes de resignarse de nuevo a la pila de papeles frente a él. Naruto estaba tan feliz que casi podía saltar mientras recorría Konoha.
Nunca saltaría, no, jamás, porque eso no era muy propio de un shinobi. No, señor. Pero estaba tan emocionado que no pudo evitar reírse. Por fin lo había logrado. Había leído la biblioteca de libros de Fuinjutsu para principiantes de Jiji, y ahora tenía un nuevo libro azul bajo el brazo. Por fin podía empezar con lo avanzado. Su humor se agrió un poco e hizo un pequeño puchero. Bueno, no precisamente lo avanzado. Jiji había dicho que aún tenía que avanzar con los libros de nivel medio, pero bueno, eso era una mejora. Con la determinación de vuelta en sus ojos, juró ser el mejor ninja de la aldea en Fuinjutsu, igual que el Yondaime lo fue antes que él. Aunque nunca lo admitiera, Naruto era muy cohibido respecto a su propio talento. Claro, le gustaba presumir y luchaba con uñas y dientes para demostrarlo, pero cada vez que tenía que compararse con figuras como Sasuke o incluso Kitsune, se sentía decepcionado de su propia habilidad. No por falta de esfuerzo. Pasaba horas intentando imitar lo que Nee-chan y Kitsune-san le enseñaban, pero aún así sentía que se quedaba corto. El hecho de haber alcanzado su nivel actual de Fuinjutsu por sí solo lo llenaba de orgullo. Quedó fascinado en cuanto vio ese libro en la oficina de Jiji. Aún no sabía qué era, pero algo en las focas le conectó. Fue emocionante encontrar por fin algo en lo que fuera bueno, pero cuando supo en clase que su héroe, el Yondaime, también era un maestro de focas, fue aún mejor. Naruto no pudo evitar reírse disimuladamente al recordar la cara del maestro cuando Kitsune llegó con él a la academia hacía unas semanas. Nunca había visto a nadie palidecer tanto. Había olvidado el efecto que la presencia de Kitsune solía tener en los demás. Siempre olvidaba lo importante que era debido a su forma de tratarlo. Kitsune siempre se tomaba el tiempo de escucharlo, y él siempre le acariciaba el pelo al irse. Al principio le molestaba como le sucedería a cualquier otro niño, pero con el tiempo se acostumbró a esa muestra de afecto y la esperaba con ansias, aunque nunca lo admitiría. Así que allí estaba, sin saltar, agarrando su primer libro de Fuinjutsu de grado 2 bajo el brazo. Ignorando las miradas furiosas y los susurros que estallaban a su paso. Era fin de semana e Iruka había decidido ser indulgente con la clase al no darles tarea. Ahora, con todo este tiempo libre, se dirigió a su segundo lugar favorito de la aldea. Hacía demasiado calor hoy para sentarse en la cima rocosa del monumento del Hokage. En cambio, se dirigió al campo de entrenamiento que Kitsune le había enseñado un par de veces. Al entrar al campo de entrenamiento 7, se dirigió al otro extremo del claro, protegido por la sombra de los imponentes árboles. Siguió caminando hasta que finalmente encontró un lugar que le satisfizo y se agachó. Recostándose contra las raíces, abrió con entusiasmo su nuevo libro. Su emoción se disipó rápidamente al ver solo una página en blanco. Frunció el ceño, confundido, y se le encogió el corazón al hojear el resto del libro y descubrir que todas las páginas estaban en blanco. ¿Qué estaba pasando? Jiji no le daría un libro vacío. Apostaba a que era la nueva recepcionista. Debió haber hecho algo para cambiar las tapas. Pero antes le había parecido tan amable, regresó al principio y encontró una carta pegada en la tapa interior. Naruto lo despegó con la mayor facilidad posible, sin dañar el libro, y procedió a abrir la carta. Le echó un vistazo al mensaje antes de gruñir y desplomarse contra el árbol. Querido Naruto, quiero felicitarte por finalmente completar la serie de clases para principiantes. Estoy muy orgulloso de ti y me alegra ver que te estás tomando tu educación con más seriedad. Lamento no poder entregarte el siguiente volumen en persona. Me necesitan en una reunión con el Daimo del Fuego en la capital la próxima semana. Por lo tanto, Kitsune y yo no podremos felicitarte por tu logro en persona. Kitsune también está orgulloso de ti, a su manera. Interpreté su gruñido al mencionar tu logro como una señal de aprobación. Probablemente te estés preguntando por qué tu libro está en blanco. Considéralo una prueba. No pretendo ser un experto en sellos, pero me gustaría creer que conozco el oficio. Sé que todos los maestros de sellos pasan por una serie de pruebas al completar cada nivel, y como Konoha tiene algunas carencias en ese aspecto, pensé en hacerte un examen simulado hasta que un verdadero experto pueda venir a evaluar tus habilidades. Tu reto es simplemente desbloquear tu nuevo libro. Solo tienes que quitar el sello de la primera página. Considéralo la culminación de todo lo que has aprendido hasta ahora. Antes de que se te ocurran ideas en esa cabeza vacía, no pienses en simplemente romper la página del examen. Eso solo activará un sello de seguridad y derramará una enorme cantidad de tinta, empapándote a ti y a las páginas del libro. Sé que puedes lograrlo si te lo propones. Mucha suerte y nos vemos pronto.
Hiruzen Sarutobi. Naruto se sentía invadido por una extraña combinación de fastidio y anticipación. Si bien le molestaba que el anciano lo hubiera engañado, también se sentía honrado de que lo apreciara lo suficiente como para pasar la prueba. Sin embargo, una triste revelación lo invadió al percatarse de que no había traído su ki de sellado. Kuso, murmuró mientras se apoyaba en el árbol. Solo planeaba hojear el libro y familiarizarse con los nuevos conceptos antes de empezar a tomar notas. No se le había ocurrido traer su equipo. El sello que Gigi había colocado fue apenas un reto. Sus compañeros habrían confundido la masa de manchas de tinta y símbolos con jerga ilegible, pero para él era tan claro como el agua. El gran sello de la página estaba dividido en 3 partes. El exterior de la esfera era un sello de doble detección que se activaba al abrir el libro. Esto significaba que, cada vez que abría la tapa, el sello la reconocía y activaba los demás sellos que se encontraban debajo. La segunda parte era un sello cuádruple dividido en 4 partes. Una para detectar cualquier desgarro en la página, otra que actuaba como sello de almacenamiento, probablemente lleno de tinta, otra que impulsaría hacia afuera lo que estuviera en el sello de almacenamiento y una parte final que impedía trabajar en el sello antirrobo de nivel inferior hasta que se ocuparan de los demás. El último nivel era el sello antirrobo, que ocultaba toda la tinta de las páginas del libro. También tenía una alarma temporizada que se activaba en cuanto alguien comenzaba a romper los sellos. En resumen, no fue un gran desafío para él, pero tampoco fue precisamente un paseo por el parque. Requeriría tiempo, concentración y todo su equipo, que había dejado en casa. No resignado a perder su día en el campo de entrenamiento, se metió el libro bajo el brazo y dobló cuidadosamente la carta en su bolsillo, antes de partir hacia el bosque. A Naruto le encantaba explorar, aunque los Anbu nunca lo dejaban cuando era pequeño. Entendía por qué no lo dejaban ir. No se puede dejar que un niño pequeño se aleje solo, pero su terquedad nunca le permitió renunciar a ese deseo de explorar el mundo. La primera vez que llegó, se emocionó muchísimo al descubrir la multitud de kunais y shurikens usados que cubrían el campo de entrenamiento. Al adentrarse en el bosque, solo descubrió más y más kunais incrustados en las ramas de los árboles y marcas de quemaduras de técnicas de fuego realizadas hace mucho tiempo. Naruto ya había rescatado casi todo lo que quedaba. No le gustaba usar herramientas parcialmente dañadas, pero no era precisamente una opción. Con los precios que le cobraban los dueños de las tiendas, era mejor recurrir a los suministros que encontraría en el campo de entrenamiento. Hoy, Naruto se encontró viajando cada vez más lejos en el bosque de lo que solía ir, con la esperanza de encontrar algún kunai o shuriken que pudiera haber pasado por alto antes. Tras unos 45 minutos de caminata sin resultados, estaba listo para regresar a casa de buscar su nuevo libro. Al darse la vuelta para irse, un destello de sol le llamó la atención. En lo alto de un árbol a su derecha, distinguió el brillo metálico del mango de un kunai. Naruto sonrió para sí mismo mientras dejaba el libro y comenzaba a trepar por el grueso tronco. Avanzó lentamente por la corteza hasta que finalmente pudo pararse en la rama ancha y observarla bien. La hoja estaba hundida hasta la empuñadura en la corteza. Naruto agarró el mango, que era más grande que el del otro kunai que había usado, y tiró con todas sus fuerzas. Después de 3 o 4 tirones, finalmente logró sacar la hoja solo para descubrir algo diferente. ¿Qué demonios es esto? La hoja no tenía la forma de un kunai normal. Parecía tener 3 puntas que salían del mango. Y hablando de eso, nunca había sostenido un kunai con un mango tan voluminoso. Oh, hombre, esa cosa debe estar rota, dijo para sí mismo y se dispuso a tirarla, cuando vio algo en el mango. Naruto no era un experto, pero sin duda reconocía una fórmula avanzada en cuanto la veía. Pasó la mano por el mango, frotando la compleja fórmula que nunca había visto. Sus ojos recorrieron los kanji, pero no le encontraba sentido. Con sus limitados conocimientos, solo pudo captar fragmentos. Esto era más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto en sus libros. Era algo desconocido, y eso le provocó un escalofrío estimulante. Esto sí que era un desafío para él. Aunque el sello de Gigi era complicado para un principiante promedio, lo resolvería en 15 minutos, quizá 10 si se le presionaba mucho. Sería pan comido considerando que el sello de seguridad estaba programado para colapsar al cabo de 1 hora. Esto era algo nuevo, y podría tardar años en descubrirlo. Nunca se acobarda ante un desafío, así que lanzó el kunai al aire, disfrutando de la sensación en comparación con otros, antes de decidirse. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro mientras descendía lentamente del árbol.
Tomó su libro y emprendió el regreso a la aldea, sin apartar la vista de la misteriosa fórmula del extraño kunai. 2 años después, el niño rubio de 10 años estaba sentado en medio del claro, moviéndose con la mayor precisión posible. Lenta y dolorosamente, zigzagueaba y rozaba el pergamino con el pincel, dejando trazos suaves y limpios. Bajó el brazo para el trazo final y lentamente comenzó a dibujar el último kanji, mientras bombeaba chakra con la mayor constancia posible. Finalmente, terminó y contempló su trabajo, dejando escapar un suspiro de alivio. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Abrió la boca para gritar, «Yata». Pero el sello le explotó en la cara, haciéndole retroceder varios metros. ¡Ay!, fue todo lo que el niño pudo gemir, mientras intentaba sentarse. Le picaba todo el cuerpo y tenía las gafas empañadas de hollín. Intentó limpiarlas con el dorso de las manos, mientras se reprendía mentalmente. Había dejado la punta del pincel sobre la página. Al excitarse, una oleada de chakra recorrió su cuerpo y, por extensión, el pincel hasta el sello, activándolo. Murmuró una maldición mientras arrastraba su dolorido cuerpo fuera del claro hacia la fresca sombra de la arboleda. Se recostó contra el árbol e hizo una mueca al inspeccionar los daños. Tenía las manos rojas como la sangre y ya se le estaban formando varias ampollas. Podría haber sido peor. Se encogió al recordar la primera vez que intentó hacer una etiqueta explosiva. Claro, la había colocado mucho más alto de lo debido para un primer intento. La pechera de su camisa estaba quemada, y la carne de sus manos y pecho estaba completamente quemada. Había sido un día muy desagradable en el hospital debido a su dolor corporal y la reprimenda del Hokage. Kitsune se había presentado y le había dado su típica reprimenda silenciosa, que fue aún peor. Su aura y su mirada lo habían hecho sentir aún más culpable que cuando Iruka llegó. Al ver que era un momento tan bueno como cualquier otro, decidió tomar un descanso, al menos hasta que sus manos dejaran de sentirse como si hubiera agarrado un trozo de metal caliente. Cerró los ojos y saboreó la sensación del viento en la cara. Últimamente estaba cada vez más ocupado. Apenas tenía tiempo para apreciar pequeños momentos como este. Tenía tanto que hacer. Tenía que mantener el ritmo con sus estudios de Fuinjutsu. Para entonces, iba por la mitad de los libros de nivel medio. También tenía que mantenerse al día con las lecciones que Kitsune y Ne-chan le habían enseñado. Además, tenía sus propios proyectos secretos, que le absorbían la mayor parte del tiempo y eran extremadamente difíciles. Tenía un proyecto reservado para ayudar a Ne-chan con su propio problema especial y otro para resolver el secreto de su misterioso kunai que había encontrado en el bosque. Distraídamente, sacó el kunai del bolsillo y contempló el mango por lo que parecía ser la millonésima vez. Había avanzado mucho descifrándolo. Bueno, mucho para un principiante, al menos. Sabía que era complicado cuando lo encontró, pero ahora que estaba a mitad de camino de la clase media, empezaba a comprender la complejidad de la fórmula del sello. Al principio, todo era un caos que le daba vueltas la cabeza. Así que hizo lo que Kitsune le había enseñado a hacer ante un problema: dividirlo y resolverlo por partes. Tras usar un sello de copia y expandir la fórmula a una hoja más grande, quedó atónito por su complejidad. Apenas había leído una cuarta parte del sello y seguía sin tener sentido. Hasta entonces, solo había logrado descifrar que tenía algo que ver con un intercambio equitativo de materia y energía. Lo habría confundido con un sello de almacenamiento de no ser por la falta de los indicadores claros que se encuentran en todos los sellos de almacenamiento, sin importar su tamaño. Eso, sumado a lo densa y compleja que era la fórmula, lo llevó a creer que debía ser algo más. Sin embargo, sus calificaciones habían empezado a bajar drásticamente debido a que dedicaba su tiempo libre a su propio progreso. Su Bunshin seguía siendo un desastre y, hiciera lo que hiciera, no conseguía dominarlo. Sin embargo, esto solo lo empeñó más en demostrar todo lo que sabía hacer con su Fuinjutsu durante el examen para que pasaran por alto su pobre Bunshin. Sin lograr desentrañar el misterio del extraño kunai, suspiró y lo guardó en su bolso antes de abrir su último libro y esperar a que sus manos sanaran. Cerca de la esquina oeste del complejo del clan Hyuga se encontraba la biblioteca. Era un edificio que se alzaba sobre el resto del complejo, con varios niveles, tanto sobre como bajo tierra. El primer nivel contenía una zona de lectura bien iluminada con información básica y recursos accesibles para todos los miembros del clan. El piso inferior estaba destinado específicamente a los miembros de la rama. Si bien tanto los miembros de la rama como la familia principal podían acceder a este nivel, el inmediatamente inferior estaba reservado exclusivamente para las familias de la casa principal.
Debajo de ese nivel había un nivel aún más pequeño, reservado exclusivamente para los miembros de la familia principal que tenían parentesco directo con el jefe del clan. En la esquina trasera del primer piso, una joven de ojos color lavanda se sentaba. Acurrucada entre un montón de almohadas, repasaba con detenimiento otra historia que narraba el triunfo de la casa principal sobre otro clan en tiempos anteriores a las aldeas ocultas. A Hinata le encantaba leer. De pequeña, su madre le leía durante horas. Su voz tranquilizadora siempre la tranquilizaba y la arrullaba hasta dormir. Amaba este lugar por su atmósfera tranquila y su distancia de la mayor parte del complejo. Siempre que se enfadaba o se decepcionaba consigo misma, se refugiaba entre las paredes de la biblioteca y hojeaba un libro tras otro para ignorar el dolor. Si bien la mayor parte del contenido de la biblioteca trataba sobre técnicas Hyuuken e historia del clan, también había poemas e historias escritos por miembros del clan. Le encantaba especialmente la poesía de la sección de las casas filiales. Estaba llena de tanta pasión y emoción que era raro verla en público dentro de las paredes del clan. También la entristecían, pues eran otro recordatorio de la profunda división que la foca ave de jaula estaba causando en la familia. Cerrando otra historia embellecida de una victoria yuga, la niña de 10 años regresó al segundo nivel para devolverlo a su lugar. Hoy la biblioteca estaba casi vacía. Se estaba haciendo tarde y la gente había salido poco a poco. Disfrutó quedándose todo el tiempo que la bibliotecaria le permitiera, antes de verse obligada a regresar a casa. Pasó la mano por las estanterías de madera mientras caminaba por el pasillo donde había cogido su libro. Al encontrar su sitio, lo dejó felizmente en su sitio y se dio la vuelta para irse. Al subir las escaleras, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se dio la vuelta rápidamente, buscando a alguien más. Empezó a temblar al no ver a nadie. Podría haber jurado que había oído un susurro, y que había estado incómodamente cerca. Con manos temblorosas, se obligó a sellar y activar su Byakugan. El mundo se desvaneció en blanco y negro mientras miraba entre las estanterías. Efectivamente, toda la planta estaba vacía. La única persona que permanecía en el edificio era la bibliotecaria sentada en su escritorio, escribiendo papeles. Su cabeza le decía que subiera corriendo las escaleras, pero sus pies estaban firmemente plantados en su sitio. Sintió un ligero tirón en el estómago y, lentamente, empezó a adentrarse en la habitación. Ella continuó avanzando más y más profundo, hasta que se encontró parada en la entrada cerrada del tercer subnivel, que estaba reservado solo para la familia directa del jefe del clan. Todo su cuerpo temblaba y quería huir, pero se armó de valor y pensó en una joven rubia aventurera antes de reforzar su determinación. Al cruzar la puerta, su mano rozó el sello designado para detectar y activar el sello de la jaula de pájaros, y, inconscientemente, se llevó la mano a la frente. Tomó una vela de la pared y la encendió con un jutsu de fuego básico. Nada especial, solo algo que enseñaban en la academia para ayudar a encender fuegos en las misiones. Bajó las escaleras y la puerta de madera que conducía a la planta baja crujió al abrirse. Sinceramente, era la primera vez que bajaba allí, y le sorprendió lo pequeño que era comparado con el resto del edificio. Aunque tenía acceso, nunca le había apetecido bajar. El ambiente que se respiraba le recordaba demasiado al consejo. Había menos pergaminos en esta planta, pero aún estaban perfectamente organizados y apilados en los pocos estantes disponibles. La sala estaba llena de técnicas Hyuuken secretas y restringidas, conocidas solo por los jefes de clan, y versiones inéditas de la historia del clan. Mientras se aventuraba entre los estantes, vio un pergamino bastante grande sobre un pedestal. A diferencia de muchos otros pergaminos de allí abajo, este no tenía telarañas ni polvo. Había muy poca gente con acceso a esta planta, y nadie habría venido con la idea de limpiar. Eso estaría por debajo de su rango. Ver uno en tan buen estado la impactó. Pasó la punta del dedo por el kanji de tigre al sentir el mismo escalofrío de antes. Giró la cabeza de golpe y vislumbró un tenue resplandor desaparecer tras una puerta de madera al fondo de la habitación. Caminó de puntillas, poco a poco, hasta la puerta. Extendió la mano con dedos temblorosos y tocó el picaporte. Hinata y su espalda se estrelló contra la puerta y su Byakugan cobró vida, recorriendo toda la habitación. Nada. Todavía nada. Su corazón latía a toda velocidad y cada instinto le decía que corriera, pero poco a poco reprimió esa sensación y desactivó los ojos. Ella iba a seguir adelante. Solo tenía esta extraña obligación de continuar. Respirando hondo, abrió la puerta con un crujido y echó un vistazo al interior. Incluso al introducir la vela por el marco, apenas pudo ver nada.
Se arrastró por el pasillo de piedra antes de entrar en una pequeña habitación redonda. Estaba muy oscuro y el aire se sentía frío y húmedo. Miró hacia el techo y se sorprendió de no poder verlo. Al levantar la vela a lo más alto que pudo, apenas iluminó las paredes de la habitación. Bajó la vela con cuidado y se desvió un poco hacia un lado mientras la cera caliente goteaba por un lado. Mientras inclinaba la vela para que goteara el resto de la cera derretida, se dirigió hacia las paredes. Cuando finalmente apareció a la vista, se sorprendió al descubrir una roca blanca con extraños grabados. Pasó la mano por una de las ranuras y comenzó a caminar hacia su derecha. Siguió el recorrido circular de las paredes y se sorprendió al descubrir que la extraña piedra abarcaba toda la habitación, excepto la puerta. Se elevaba unos 60 centímetros por encima de su cabeza, y distinguió vagamente los contornos descoloridos de algo en las paredes. Al volver la vista al suelo, notó un punto en el centro donde la arena había sido removida. Parecía como si alguien o muchas personas hubieran estado allí. Caminó vacilante hacia el centro y se encaró con la pared opuesta al pasillo. Lentamente, levantó la mano debido a un impulso desconocido y activó su Byakugan. En un instante, la habitación entera quedó a la vista, abrumada por ello. La pared de roca pareció iluminarse y las marcas, antes ilegibles, la bombardearon con información, la mayor parte de la cual no entendía. Las paredes sobre las rocas mostraban antiguos murales y pinturas de personas que se parecían a los Hyuga rezando y vigilando un gran círculo blanco en el cielo. Su mente se arremolinaba con frases e imágenes, la mayoría de las cuales no podía comprender. Incluso en su estupor, logró captar una o dos frases de la pared, como la voluntad del pueblo lunar y su deber de proteger. Hinata estaba confundida y fascinada a la vez. Esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Fue hermoso. Fue emocionante. Fue aterrador. Se quedó paralizada al darse cuenta de que ya no era la única en la habitación. Se giró lentamente y vio una figura blanca y borrosa de pie a la salida del pasillo. Se quedó sin aliento y empezó a alejarse de la figura. Con cada paso que daba, se acercaba más. Sintió la espalda contra la pared de piedra y se hizo un ovillo. La figura borrosa y cornuda emitía sonidos incomprensibles mientras se acercaba a ella. Cerró los ojos y se tapó los oídos, recogiendo solo fragmentos. Las lágrimas le escocían en el rostro mientras temblaba de miedo. Ayuda. Por favor. Por favor, déjenme en paz. Hinata. Sus ojos se abrieron de golpe y su padre irrumpió en la habitación directamente atravesando la figura, disipándola. Se agachó frente a ella y ella se abalanzó sobre él. Él hizo una mueca al ver lo fuerte que le agarraba el cuello mientras la rodeaba con los brazos. Ella temblaba con fuerza y murmuraba algo sobre un fantasma. Yashi estaba más que sorprendido. Antes, había querido hablar con Hinata sobre su entrenamiento, cuando descubrió que nadie en el complejo sabía dónde estaba. Normalmente, esto solo significaba que estaba escondida en la biblioteca, pero al llegar, no la encontró por ningún lado. Mientras otros lo ayudaban a buscar, activó su Byakugan y descubrió una gran oleada de chakra que emanaba de la habitación secreta principal de la familia. La cantidad de chakra que irradiaba la habitación era casi cegadora. Se abrió paso a través de ella y logró ver la silueta de su hija de pie en medio de la habitación. Corrió por los niveles de la biblioteca y cruzó el último piso a toda velocidad para ver a su hija acurrucada en el suelo, pidiendo ayuda a gritos. Él mismo había estado en esta sala intentando descifrar el anillo Yuga sin éxito, al igual que todos los jefes de clan antes que él. En toda su investigación y experiencia personal, nunca había visto ni oído hablar de algo así. Lejos de la mirada de los ancianos y del resto del clan, Yashi se tomó un momento para dejarse llevar por sus emociones, sosteniendo a su hija en brazos e intentando calmarla. Le pasó la mano por el pelo y la espalda para intentar calmarla. Hacía años que no la cargaba así. Se levantó del suelo y lentamente comenzó a sacarla de la cámara. Pasarían semanas antes de que Hinata encontrara el coraje para volver a la biblioteca. Un año entero antes de que finalmente estuviera dispuesta a volver a ese nivel sola. Mientras su padre se la llevaba, Hinata le apretó el brazo y hundió la cara en su hombro. No sería hasta la mañana siguiente que descubriría el pequeño pergamino en su mano. Las pocas palabras que había comprendido de la figura resonaron en su mente. Esto es solo el comienzo. Fortalécete. Tus primeros pasos debes darlos a tu propio ritmo. Ahora, ¿alguien puede decirme el nombre de la unidad del país Tierra a la que se le atribuye el mayor daño a lo largo de la frontera entre los países de Hierba y Fuego durante la Tercera Guerra Shinobi? Los ojos de Iruka vagaron por el aula mientras la mano de Sakura se disparaba al aire. Sí, Sakura.
La colonia carmesí, respondió ella. Correcto. Ahora, ¿quién puede decirme por qué este grupo en particular tenía ese nombre? Esta vez, Sakura y Shino levantaron las manos. Iruka asintió a Shino, quien respondió con su voz monótona. Este título se debe a que controlan a las Solenopsis mandibularis, u hormigas de fuego, mediante un contrato de invocación. Muy bien, Shino. Sí, la colonia carmesí era un grupo muy temido en el ejército de Iwa debido a sus útiles invocaciones. Podían invocar hormigas de todos los tamaños, desde las diminutas que tenemos en casa hasta hormigas del tamaño de perros y caballos pequeños. Muchos estudiantes se estremecieron ante la idea. La colonia carmesí usaba sus invocaciones para ayudar a mover tropas bajo tierra a través de un enorme sistema de túneles. Podían atravesar el campo de batalla llevando refuerzos tras las líneas enemigas o alterar el terreno creando baches bajo los campamentos enemigos. En combate cuerpo a cuerpo, eran especialmente peligrosas debido a su mordedura, que liberaba ácido fórmico en sus presas. Cuanto más grande era la hormiga, mayor era la concentración de ácido. Sin embargo, estas no son las razones por las que se les atribuyen daños graves en el país de la hierba. ¿Alguien más sabe por qué? Como era de esperar, Shino estaba de nuevo en el aire. En lo que respecta a los insectos, él y su familia estaban obligados a estar interesados. Una especie en particular entre ellos podía elevar su temperatura corporal hasta 2000 F, lo que les hacía brillar de blanco. Marchaban por la región de la hierba, quemando hectáreas de hierba alta, lo que dificultaba que las fuerzas enemigas ocultaran sus movimientos y que los ocupantes del territorio ayudaran a ambos bandos. Muy bien, Shino. Supongo que también podrás explicarme las desventajas de esto. Shino se subió las gafas y dijo. Muchos insectos, como la Solenopsis mandibularis, absorben oxígeno a través de sus espiráculos laterales. Su capacidad para elevar su temperatura central se utilizaba principalmente para alejar a los intrusos y atacantes de sus nidos. La táctica de la Tierra fracasó, ya que el humo generado por los incendios obstruyó sus tráqueas, dejándolas privadas de oxígeno. Así que, para completar un ataque masivo, las hormigas tendrían que ser sacrificadas en el proceso. Shino terminó su discurso con el ceño fruncido. No le gustaba el desperdicio de vida de los insectos a tan gran escala. Iruka asintió mientras una mano se elevaba en el aire, desde el fondo de la clase. Iruka-sensei, si no pudieron ser asesinados por el fuego, y pudieron simplemente excavar para salir de allí con Jutsus Doton, ¿cómo los vencimos? Muy buena pregunta, Shira. Bueno, como seguramente Shino te dirá, el corazón de todas las colonias de insectos reside en su reina. Los detalles de la misión se mantuvieron en secreto, pero la caída de la colonia carmesí se debió a la pérdida de la invocación de su reina. Sin ella, las nuevas generaciones de insectos no podrían nacer, y las hormigas soldado macho supervivientes dejaron de responder y murieron. Ahora bien, ¿cómo afectó esto al curso de la guerra? Mientras Iruka continuaba con su lección sobre las tácticas del país de la tierra, Sasuke Uchiha, de 11 años, se apoyó en la ventana, mirando perezosamente un halcón que volaba en círculos afuera. Estaba aburrido y agradecido de que este fuera su último año en la academia antes de graduarse. Ya había leído el material del curso y había hecho muchos resúmenes sobre la clase de historia. La verdad es que la clase le parecía increíblemente aburrida. No le gustaba que lo mantuvieran encerrado. Quería salir a aprender conocimientos prácticos que le ayudaran a sobrevivir en el mundo shinobi. Pero solo podía llegar hasta cierto punto aprendiendo por su cuenta con los pergaminos de Taijutsu y Ninjutsu que encontró en el distrito Uchiha, y necesitaba a alguien que lo ayudara individualmente. Sabía que no debía intentar avanzar a los pergaminos más avanzados sin ayuda. Sobre todo después del incidente en el que intentó un jutsu de fuego de alta calidad que le explotó en la cara, dejándole quemaduras y un grave agotamiento de chakra. Tuvo suerte de que un Jounin regresara del entrenamiento y oyera la explosión. Una reprimenda del Hokage y el médico le había enseñado una valiosa lección. No intentar nada demasiado complicado sin supervisión. Aún así, necesitaba ser más fuerte. Así que se aseguró de tomarse su tiempo para dominar lo básico antes de avanzar a los pasos avanzados. Solo podía esperar que su sensei fuera lo suficientemente capaz como para ayudarlo a alcanzar sus metas. Hablando de eso, volvió su atención a la clase mientras pensaba con cuál de ellos quedaría atrapado como compañero de equipo. De todos sus compañeros, probablemente era el que más respetaba a Aburame. No eran amigos ni por asomo, pero le impresionaban su mente calculadora y sus habilidades. Claro que era tranquilo y reservado, pero él también lo era.
Era una ilusión pensar que podría salirse con la suya sin tener una kunoichi en su equipo. Estaba harto de todas. Estaba harto de cada una de ellas. Siempre desmayándose y mirándolo con lujuria donde quiera que iba. Era molesto. Bueno, no todos eran así. Miró por encima del hombro hacia el rincón trasero de la habitación, donde una chica de ojos blancos prestaba atención diligente a cada palabra de Iruka. No, la Yuga no era como las demás. Al menos podía tolerarla. Como era de esperar de alguien de su clan, sus habilidades de taijutsu eran incomparables con las de las demás chicas de la clase. La única razón por la que él creía que no era la mejor kunoichi era por sus calificaciones. Si bien era innegable su inteligencia, Sakura la superaba en ese aspecto. Además, la calificación de taijutsu solo se basaba en el estilo de la academia y no consideraba otros factores. Lo único que le molestaba de ella era su timidez. No sabía qué tipo de situación enfrentaba en casa, pero fuera lo que fuese, obviamente la había moldeado hasta convertirla en la persona retraída que era. Las únicas veces que la veía salir de su caparazón era cuando, Naruto. Presta atención. Gritó Iruka mientras lanzaba su tiza, golpeándola en la frente. Ay, Iruka-sensei dijo con voz pausada, no hice nada. Ese es el problema, respondió Iruka mientras subía el escalón hacia su fila. ¿Qué es esto? Preguntó, recogiendo las notas de Naruto. En el trozo de papel había un garabato mal dibujado de lo que parecía ser Naruto con un kunai en la mano mientras volaba hacia un grupo de grandes hormigas de dibujos animados en llamas. Sasuke solo pudo poner los ojos en blanco cuando Iruka empezó a hablar sin parar sobre tomar buenas notas. Al apartar la atención del duro que discutía, vio a Hinata en un rincón, apenas controlando la risa por las payasadas de la rubia. Sí, él era el único por quien se encendía. Le resultaba extraño ver a la única chica de su clase que no estaba perdidamente enamorada de él aparentemente prestar atención a la última de la clase. Bueno, ya no podía llamarlo así. Aunque nunca dejaría de llamarlo así solo para irritar al rubio, Sasuke tuvo que admitir que Naruto ya no tenía ese título. Ese título se debía únicamente a sus pésimas calificaciones y al maltrato de los profesores. Sasuke no era ciego. Había visto a lo largo de los años cómo los profesores y los aldeanos lo habían rechazado y marginado. Eran tontos. Sasuke sabía de primera mano que Naruto no era tan estúpido como la gente creía. Al principio no podía creer lo que veía, pero con el tiempo se lo encontraba todos los días leyendo un libro a la hora del almuerzo. Como ninguno de los otros niños lo dejaba sentarse con ellos, había empezado a sentarse solo bajo el árbol en la esquina del patio. Un día, Sasuke estaba visitando la biblioteca Shinobi cuando se topó con los mismos libros que el Tobe siempre llevaba consigo. El color verde y el diseño en espiral de la portada eran inconfundibles. La curiosidad lo invadió al tomar el volumen más cercano y abrirlo. Dicho sin rodeos, no entendía ni una palabra. Le sorprendió, como mínimo, que el supuesto último estudiara lo que muchos consideraban la más compleja de las artes Shinobi. Quería quitarle importancia a todo el asunto como una estratagema del bromista para hacerse el listo, pero un día vio de primera mano lo que el rubio podía hacer al verlo sellar la bolsa de la compra de una anciana para aliviar su carga. No, Naruto puede que no sea la persona más brillante, pero en cuanto a sellar, Sasuke se dio cuenta de que era algo especial. Tras su sorpresa inicial y una pequeña punzada de celos, los superó rápidamente. Que el idiota se entrometa con las focas. Nunca le habían interesado realmente a Sasuke, para empezar. Lo que realmente le molestaba a Sasuke del rubio no era su habilidad con las focas ni su tendencia a holgazanear. No, lo que realmente le molestaba era lo mucho que le recordaba a Shisui, el amigo de su hermano mayor. Esto no se debía solo a que ambos siempre sonreían y tenían una personalidad bromista. Lo que realmente lo sorprendió fue la rapidez de la rubia. Kiba era rápido. Era uno de sus puntos fuertes y esencial para su estilo de lucha feroz. La velocidad de Naruto lo superaba por completo. No supo cuándo empezó a notarse el cambio, pero ahora sí que le costaba entrenar con el rubio. No por su estilo de lucha. Kami no. El estilo de lucha de Naruto era simplemente patético. Peleaba casi siempre como un luchador acérrimo. A veces veía movimientos y técnicas que desconocía, pero parecía que estaba aprendiendo un estilo e intentando incorporarlo o que aún no era muy hábil en él. Era evidente cuando intentaba incorporar mal el estilo de taijutsu de la academia en cualquier cosa que intentara, y todo resultaba un desastre. Pero la velocidad del chico compensaba su ineptitud técnica. Era incluso más rápido que él, aunque se resistía a admitirlo. Además, no sabía cuándo quedarse en el suelo.
Cada vez que recibía un golpe, se levantaba como si nada. Las únicas veces que Naruto estuvo siquiera cerca de vencerlo era porque el rubio lo cansaba. Lo que mantenía a Sasuke en la cima era su precisión y técnica, que había perfeccionado durante horas. Naruto simplemente predecía demasiado sus movimientos, lo que facilitaba explotar su debilidad. Sasuke recordó una sesión en particular, cuando Naruto finalmente logró superar su guardia y asestarle un golpe limpio en la mandíbula, derribándolo. El rubio estaba tan conmocionado y extasiado que Sasuke pudo recuperarse fácilmente y responder al golpe de Naruto con 2 golpes al estómago y una patada a la cabeza. El chico cayó de espaldas intentando recuperar el aliento que le habían quitado. Mientras se tambaleaba en el suelo, Sasuke se frotó la mandíbula distraídamente. Eso sí que le había dolido. Antes de que el rubio pudiera levantarse y contraatacar, Iruka intervino y nombró a Sasuke vencedor. Naruto refunfuñó, pero extendió la mano cuando Iruka le pidió que hiciera el sello de reconciliación. Sasuke le devolvió el gesto y le sonrió con sorna. No había sido una de sus sonrisas arrogantes, sino más bien una de reconocimiento. De hecho, le había dado un golpe limpio por primera vez, y lo había hecho sin recurrir a ningún truco. Lo había hecho únicamente con su propia habilidad en taijutsu. El rubio, sorprendido por el mensaje oculto, le ofreció a cambio una de sus raras sonrisas de agradecimiento. Sasuke nunca supo cómo el rubio había logrado llegar tan rápido. Su orgullo le impidió simplemente preguntarle cómo lo había hecho. Aunque en el fondo sabía que Naruto era mejor de lo que aparentaba, prefería verse atrapado en medio de un mar de fans furiosas antes que pedir ayuda al último. La idea lo hizo estremecer. Supuso que no habría nada peor que tener al rubio como compañero de equipo. Al menos le apasionaba un tema poco común en el mundo shinobi. Sería mejor que estar emparejado con Aruno o Yamanaka. Se estremeció de nuevo al apartar la vista de la ventana. Observó al pájaro que volaba sobre su cabeza mientras pensaba en el entrenamiento que comenzaría al terminar la clase. Yashi Yuga estaba sentado en su escritorio, revisando la montaña de papeleo que era la pesadilla de todos los líderes de clan en Konoha. Mientras trabajaba en su propuesta a otro clan, sus pensamientos volvieron al misterio que rodeaba a su hija mayor. Habían pasado 2 años desde el incidente dentro de la biblioteca del clan Hyuga, y su mente todavía estaba tratando de procesar exactamente qué había sucedido. Durante siglos, la familia principal se encargó de impulsar la investigación y el descifrado del misterioso anillo de piedra. Tras numerosos intentos y años de investigación, solo se habían traducido unas pocas líneas. Solo 2 cosas se sabían con certeza sobre la piedra. Que se requería el Byakugan para leer su contenido y la historia de cómo llegó a manos del clan. El monumento había sido un tesoro resguardado en el complejo Hyuga mucho antes de que emigraran a Konoha. Durante la época de los clanes en pugna, era un santuario donde el líder actual se acercaba bajo la luna llena y meditaba en el centro. Se decía que contenía los orígenes secretos del clan, el Byakugan y su verdadero deber. En los primeros años del clan, solo el líder actual conocía los secretos de la tablilla y cómo revelarlos. Ahora, nadie conocía su contenido. Muchos lo atribuyeron a un incendio particular que se desató durante un ataque sorpresa al complejo del clan. El ataque de un clan rival resultó en la destrucción de casi la mitad de los documentos del clan. Si bien algunos pergaminos podían reescribirse de memoria, parte de la información se perdió para siempre. El líder del clan había perecido durante la batalla y no había transmitido los secretos del santuario a su heredero. Después de este incidente, se decidió que cualquier descubrimiento relacionado con el anillo Hyuga debía ser compartido con todo el consejo de ancianos por temor a perder dicho conocimiento nuevamente. Se había invertido mucho tiempo y esfuerzo en recuperar lo perdido, solo para obtener malos resultados. Otros quizás se hubieran dado por vencidos y lo hubieran dejado como una reliquia sin resolver, olvidada con el tiempo, pero ellos eran el clan Hyuga. Estaban imbuidos de tradición y jamás se acobardarían ante un desafío solo por difícil. Su orgullo y sentido del deber no se lo permitieron. Así que decir que los ancianos quedaron extrañamente estupefactos ante la reacción de Hinata con el monumento sería quedarse corto. No era un secreto que el consejo tenía una mala opinión de su hija mayor y favorecía a su prodigiosa hermana menor. Que ella finalmente lograra cualquier tipo de actividad con la reliquia, algo que ellos mismos no habían logrado, fue un duro golpe para su orgullo. Incluso Yashi sintió una punzada momentánea de celos por sus propios esfuerzos, pero esta fue rápidamente superada por una oleada de orgullo. El incidente le había dado una ventaja muy necesaria para tratar con el consejo.
Recientemente habían sacado a colación el tema de quién sería elegida heredera del clan y quién sería sellada de nuevo. Yasi había hecho todo lo posible por posponer la decisión lo máximo posible. Había estado ganando tiempo para que sus hijas pudieran disfrutar del poco tiempo que tenían sin la presión del sello que se cernía sobre ellas. Ahora, el consejo estaba dividido. Seguían favoreciendo a Hanabi, pero este incidente creó un problema sin precedentes. Si marcaban a Hinata, no podría regresar al piso reservado para las familias de la rama principal, arruinando así su mayor descubrimiento en el misterio del anillo. Si bien podían alterar el sello de la puerta y hacer una excepción con ella, les incomodaba la idea de hacer excepciones con la rama secundaria. Así que decidieron posponer la decisión por un tiempo indefinido, hasta que pudieran llegar a un consenso. Mientras tanto, querían que Yasi obligara a Hinata a interactuar con la ruina tanto como fuera posible. Poco después de que ocurriera el incidente y Hinata finalmente se calmara, Yasi intentó hacer que Hinata volviera a estar tranquila y recrear el evento. Casi rió entre dientes al recordar la reacción de Hinata. Se había mostrado inflexible, algo inusual en ella, y se había negado a bajar al piso inferior. Incluso después de que él le diera una orden directa, seguía sin ceder. Si no fuera por la importancia del tema, Yasi podría haberse sentido orgulloso de ella por enfrentarse a él, aunque fuera por miedo. Finalmente, tuvo que obligarla con la promesa de algo que había sido muy importante para su difunta madre. El truco estaba en el mismo piso que el monumento de piedra. Aunque su cuerpo estaba atormentado por el miedo, mantuvo la cabeza en alto mientras seguía a su padre, iluminando el camino con un jutsu de fuego ligero en su palma. Tras toda la preparación, se sintió profundamente decepcionado. La habitación permaneció tan silenciosa y oscura como siempre. Con su Byakugan, Hinata le informó que las frases que habían sido visibles durante el incidente aún eran claras, y se aseguró de copiar los símbolos y su traducción correspondiente antes de irse. Hinata casi dejó escapar un suspiro de alivio al ver que nada pasaba. Estaba ansiosa por salir de la habitación que había atormentado sus sueños durante semanas. Le había costado todo su coraje devolver la biblioteca. Antes de que ella pudiera salir de la habitación, su padre desvió su atención del pergamino. Hinata, aunque hoy no ha pasado nada, quiero que sigas intentando recrear lo que ocurrió hace semanas. Hinata tenía la piel naturalmente pálida, pero ahora se estaba volviendo tan blanca que casi brillaba en la oscuridad de la habitación. Por favor, Tou-san, suplicó, por favor, no me hagas volver aquí. Yo, Hinata, dijo con severidad, eres una kunoichi, más importante aún, eres una yuga. No dejarás que el miedo controle tus acciones. Entiendo. Pero, ¿me entiendes? Ella bajó la cabeza, pero asintió lentamente mostrando que entendía. Bien. Vendrás aquí al menos una vez por semana e intentarás reaccionar ante lo sucedido. Debes informarme de inmediato si ocurre algo. Se giró para salir de la habitación, pero se detuvo en la puerta. Sin darse la vuelta, dijo. Nunca superarás algo que temes si no lo enfrentas. Cuanto más lo enfrentas, menos te puede controlar. Nunca dejes que el miedo controle tu vida. Después de una pausa de silencio mientras Hinata miraba sorprendida el consejo de su padre, él continuó. Ahora, creo que una promesa es una promesa. Ven, busquemos el pergamino de tu madre. Mientras regresaba a la otra habitación, Hinata lo siguió rápidamente, sonriendo por primera vez en todo el día. Mientras salían, Yasi reflexionó sobre las frases recién traducidas que Hinata había proporcionado. La voluntad del pueblo de la luna. El deber de proteger, estos nuevos versos le infundieron una sensación desconocida. Aunque ahora estaba inmerso en los juegos políticos, Yasi seguía siendo un shinobi de corazón. Su intuición le había salvado la vida incontables veces, y ahora le advertía que algo se avecinaba. No le gustaba estar a oscuras, sobre todo si se trataba de su clan. Sabía que había algo más en este misterio, pero maldita sea si podía ver qué era. Sacado de sus pensamientos, Yasi apartó su atención del recuerdo y regresó a la carta que estaba escribiendo. Este era un problema que debía resolverse cuanto antes, y decidió que era hora de tomar medidas sin precedentes. Aunque los ancianos no estaban de acuerdo con él, podía admitir que ni él ni ellos estaban llegando a ninguna parte. Ya era hora de escuchar algunas opiniones externas. Firmó su carta mientras llamaba a uno de sus mensajeros. Por favor, encárgate de que esta propuesta llegue a Shikaku Nara de inmediato. Además, busca a Hinata y dile que me gustaría hablar con ella. Por supuesto, Yasi-sama, dijo el sirviente mientras hacía una reverencia.
Al salir de la habitación, Yashii intentó apartar sus pensamientos del desorden de la biblioteca y centrarse en otra cosa. Hoy era un día importante, después de todo. Hoy era el día en que Hinata dio su primer paso hacia el mundo real. Casi sonrió, pero alguien llamó a su puerta y una voz suave dijo: ¿Desea verme, padre? Su rostro inmediatamente adoptó su característica compostura severa mientras le decía que entrara. Ella entró en la habitación, manteniendo la espalda recta y la mirada hacia adelante mientras se inclinaba ante él. Yashii hizo una pausa antes de hablar. Hoy es un día importante para ti y espero solo lo mejor de ti. Cualquier cosa menos que eso deshonraría al clan. Aito-sama. Él asintió. Eres el heredero del clan más poderoso de la aldea. Tus acciones no solo representan tu propia fuerza, sino también la del clan. No podemos tolerar que se muestren débiles. No nos decepciones. Comprendido. Bueno, entonces estás despedido. Ella asintió y volvió a hacer una reverencia antes de salir de la habitación a toda prisa. Una vez que él se aseguró de que no pudiera oírla, dejó escapar un suspiro. Tenía que guardar las apariencias, después de todo, y ya era demasiado tarde para cambiar de técnica. Hinata tendría que triunfar por sí sola o ahogarse. Observó fijamente una de las pocas fotos que adornaban su escritorio. Una era de él, su esposa y sus 2 hijas. Había sido tomada poco después del nacimiento de Hanabi. La otra, que mantuvo en la mira, mostraba a un trío de niños de pie frente a un hombre con una chaqueta Jounin. El hombre de pelo blanco y puntiagudo parecía reírse a carcajadas, aparentemente divertido con las travesuras de sus alumnos. Hoy era un día importante que marcaría el resto de su vida. Su carrera ya no estaba en sus manos y estaba a punto de quedar en manos de otra persona. Suspiró mientras visiones del pasado se reproducían en su mente antes de regresar al excedente de trabajo que amenazaba con absorberlo. Aunque Hinata era impopular dentro del clan, la opinión de los aldeanos era totalmente contraria. Dijeran lo que dijeran los ancianos, la población civil adoraba a la bondadosa princesa Yuga. A diferencia de muchos miembros de su clan, siempre se aseguraba de corresponder a cualquiera que se dirigiera a ella. Siempre dedicaba tiempo a conversar con los niños pequeños que correteaban por la aldea. Hoy no fue la excepción. De camino a la academia, Hinata devolvió todas las sonrisas y respondió con alegría a los comerciantes que le desearon suerte a su paso. Hoy fue un gran día. El gran día. El día en que finalmente se convirtió en una kunoichi. Era inusual que Hinata se sintiera tan segura de sí misma, pero hoy estaba segura de sí misma. Claro, seguía siendo retraída y callada, pero un observador más astuto notaría la energía en sus pasos y su diferente porte. Debido al impecable control del chakra que le exigían las técnicas Hyuken, las 3 técnicas de la academia habían sido sencillas y no requerían tiempo para aprenderlas. Claro que eso no le impedía pasar horas en privado asegurándose de que todas fueran perfectas. Rodeó un bache y cambió el peso de su espalda. Buscó torpemente la caja en su bolso, asegurándose de que el papel naranja de regalo no se viera. Se moriría de vergüenza si alguien viera el bulto cuadrado y preguntara para quién era. Hoy no era solo un día especial para ella. Hoy sería el último intento de Naruto por aprobar la academia. Aunque estaba preocupada, confiaba en que hoy sería el día en que finalmente aprobaría. Ella sabía que se había esforzado muchísimo para seguir el ritmo de los demás. Siempre lo veía sentado en un rincón durante el almuerzo, con la nariz metida en los libros, tomando notas, y nunca quería molestarlo. Siempre le impresionaba verlo esforzarse tanto por superarse. Su determinación era lo que la motivaba a seguir adelante cuando se sentía deprimida. Siempre le impresionaban sus intentos de superarse y nunca quería interponerse en su camino. Pero hoy iba a ser el día en que todo valiera la pena. Hoy por fin podría demostrar lo que podía hacer. Retroceso. Un día, recorría los campos de entrenamiento en busca de una hierba específica que crecía en zonas con alta concentración de chakra. Al encontrarla, se dio cuenta de que no estaba sola. Se había topado con el rubio, sumido en una profunda concentración, con un extraño kunai en las manos. Tenía múltiples pergaminos y libros esparcidos a su alrededor en un círculo. Contenían todas las notas que había tomado sobre su proyecto secreto, pues hoy era un día especial. Sin que ella lo supiera, Hinata estaba a punto de presenciar uno de los hitos más importantes en la vida de Naruto. Finalmente había logrado un gran avance con su proyecto secreto. Estaba experimentando con la creación de sus propios sellos cuando se topó con una extraña conexión.
Un día, tras espiar a un Chunin y un Jounin entrenando, Naruto notó lo difícil que le parecía a uno de los Chunin asestarle sus jutsus de Raitón a su compañero mayor y superior. Obviamente, su habilidad provenía de su experiencia, pero esto despertó en Naruto la curiosidad por saber qué haría si se encontrara con un oponente que lo superara con creces. Así que primero se propuso resolver este enigma con el problema original: asegurar que un jutsu impactara. El problema con muchas técnicas, como el jutsu de bola de fuego de Sasuke, era que era relativamente fácil de esquivar para el oponente. Por eso, la academia intentó inculcar a sus estudiantes que reservaran su poderoso jutsu para el final del combate, después de que el oponente estuviera debilitado o inmovilizado. Si te enfrentabas a un oponente más fuerte, esto era prácticamente imposible. Cualquier Jounin indigno de su rango desmantelaría a un genin en un instante si se lo tomaba en serio. Incluso si un genin pudiera usar un jutsu, lo más probable era que el Jounin lo esquivara a menos que estuviera muy distraído. Naruto abordó este problema por primera vez con su primer ejemplo: realizar un jutsu Raitón. Así que Naruto se puso a trabajar en la creación de una forma de asegurar que la electricidad conectara con su objetivo. Se le ocurrió en un destello de brillantez un día lluvioso, cuando un rayo perdido impactó su apartamento. Crea un sello que funcionaba como un pararrayos. Mientras trabajaba en esto, notó que varios patrones para atraer la electricidad le resultaban familiares. Tardó un tiempo en comprender que los sellos eran similares a los de su kunai de 3 puntas. Parecía que el kanji servía como un conducto que conectaba una fuente de chakra con la marca. También parecía que cuanto más chakra se conectaba al objeto, más chakra se necesitaba para ejecutar la técnica. Impulsado por este desarrollo, Naruto tuvo un intenso debate interno sobre cómo alcanzarlo con su propio chakra. Todos los libros que había leído sobre sellos le advertían sobre el peligro de activar un sello sin saber qué haría. Pero, por muy inteligente que se hubiera vuelto Naruto con respecto a los sellos, seguía siendo un niño imprudente al que le encantaba desafiar los límites. Quien no arriesga, no gana. Entonces, Naruto se sentó ese día rodeado de su investigación con sellos de barrera listos para activarse si algo salía mal. Dejó escapar un suspiro mientras se levantaba y clavaba el kunai a unos 7 metros de distancia. Envolvió el mango con un sello de activación remota antes de regresar al círculo. Respiró hondo y repasó las señales con las manos. Cerró los ojos y dejó que su chakra se extendiera hacia el sello remoto. Una vez conectado, comenzó a empujar su chakra hacia el sello del mango. Al conectarse con el sello, su mente fue asaltada por una nueva forma de percepción. Era como si su mente estuviera recibiendo dos visiones diferentes del mundo que lo rodeaba. De repente, fue consciente de la ubicación del sello como si fuera una luz brillante en la oscuridad. Resaltaba como un faro de luz amarilla. ¡Wow!, fue todo lo que Naruto pudo decir. Mientras su chakra permanecía en el sello, pudo sentir cómo se moldeaba para adaptarse al jutsu del sello hasta que sucedió. Hinata solo pudo jadear cuando Naruto simplemente desapareció. Solo quedó del rubio un destello amarillo brillante. Tan rápido como desapareció, el rubio reapareció y cayó al suelo hecho un ovillo. Negó con la cabeza mientras intentaba levantarse. Nunca se había sentido tan desorientado en su vida. ¿Qué diablos fue? Se quedó interrumpido al sentir un dolor punzante, y su estómago decidió de repente que necesitaba una llamada de atención. Fin del flashback. Hinata se quedó, como mínimo, impactada. Recordó cómo no pudo evitar mirarlo fijamente el resto de la semana. No fue hasta que él le preguntó si tenía algo en la cara que pudo apartar la mirada de la vergüenza. Si él era capaz de aprender algo así por sí solo, estaba segura de que tomar algo tan simple como el examen de la academia sería pan comido. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una sombra pasó sobre su cabeza y gritó su nombre. ¿Fue eso y? Sasuke Uchiha echó un último vistazo al monumento por encima del hombro antes de darse la vuelta y salir del cementerio. Tenía una promesa que cumplir y hoy era el primer paso para hacerla realidad. Mientras caminaba por el distrito Uchiha, casi se estremeció al pensar en lo vacío que se sentía. No era más que un pueblo fantasma. Un vestigio de su antigua gloria. Todo eso cambiaría. Él se aseguraría de ello. Al entrar en la aldea, todos los civiles se detuvieron para saludar al último Uchiha. El niño pródigo destinado a devolver al clan su gloria original. Casi quería burlarse de ellos. Solo tenían compasión, y él no quería nada de eso. Aunque a veces le enardecía oír que otros elogiaban sus talentos, nunca era algo personal. No provenía de un verdadero aprecio.
Además, ese sentimiento siempre se veía eclipsado por saber que ese hombre le había llevado 3, no, 4 pasos de ventaja en ese momento. Pero hoy era especial, y no iba a dejar que ese hombre lo derribara. Hoy era su primer paso hacia su objetivo final. Ya no tendría que perder el tiempo en las aburridas clases de la academia. Ya no tendría que aguantar a esas fans inútiles todos los días, a menos que el mismísimo Kami lo maldijera y se uniera a una. Hoy era su primer paso hacia su objetivo. Hoy fue el día en que se convirtió en ninja. Sus pensamientos fueron repetidos por el ninja más impredecible del mundo mientras observaba la aldea sumido en sus pensamientos. Por fin es el día. Me convertiré en ninja. Todo su arduo trabajo fuera del aula finalmente iba a ser puesto a prueba y él iba a mostrarles a todos lo que realmente podía hacer. Naruto. Oh. Hablando de eso, giró la cabeza hacia abajo y sacó la lengua a la variedad de Chunin y Ambu reunidos debajo de él. Notó unas cuantas rayas que se dirigían hacia él desde arriba y decidió que era hora de irse. Cortando la cuerda que lo mantenía suspendido en el aire, el chico comenzó a caer libremente hacia el suelo y el grupo que estaba debajo. Girándose en el aire, se impulsó contra el muro de piedra y cayó en ángulo hacia un tejado. A medida que se acercaba al techo a velocidades poco cómodas para sus observadores, juntó las manos en un gesto y gritó: «¡Suelten!». Bajo él, se activaron múltiples sellos a lo largo del acantilado y el suelo, lanzando columnas de aire presurizado al cielo. No fue suficiente para detenerlo, pero sí para controlar su descenso y rebotar contra la pared de roca y un edificio. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, salió disparado como un murciélago salido del infierno, seguido de cerca por una variedad de Chunin, Jounin y Ambu. «Vamos, chicos», gritó por encima del hombro. «Esta vez no he hecho nada». Sonriendo con sorna, cruzó las manos en otra señal, mientras múltiples sellos cobraban vida. Una nube de humo envolvió el acantilado y, al disiparse, los habitantes de Konoha solo pudieron observar con horror absoluto cómo el monumento del Hokage era profanado con pintura. «Ahora sí que he hecho algo. No te saldrás con la tuya con esto, Uzumaki», le gritó un Chunin. El chico rubio sonrió con sorna mientras guiaba a la manada por su ruta cuidadosamente planeada, atravesando callejones, tejados y edificios por todo Konoha. Guió a la manada por la ruta planeada, activando trampas y sellos a diestro y siniestro, cubriendo a sus perseguidores con una variedad de materiales indeseables, desde pegamento y plumas hasta pintura y cemento. Riendo sin parar, el principal alborotador de Konoha despertó al pueblo por completo y disfrutó cada minuto. En un momento, saltó desde un tejado al medio de la calle y no pudo evitar reírse al ver volar sobre alguien que conocía. «Hola Hinata-chan», gritó con una sonrisa antes de irse con una nube de humo detrás de él. La chica solo podía mirar con asombro cómo el grupo de shinobi que perseguía a la rubia corría a su alrededor. Después de un tiempo, decidió que finalmente era hora de dejarlo y dirigirse a la academia. Cuando los Chunin que aún seguían en la persecución vieron al chico girar bruscamente a la izquierda, empezaron a sonreír con sorna. Muchos sabían que era un callejón sin salida, y que por fin podrían poner fin a esta interminable persecución. Finalmente, doblaron la esquina, pero no encontraron nada. El chico simplemente había desaparecido. Los sensores del grupo lo detectaron, pero no pudieron encontrarlo. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. A mitad de camino del pueblo, en una azotea con vistas a un puesto de ramen, un kunai de 3 puntas estaba incrustado en el suelo. Al instante siguiente, un destello amarillo apareció como de la nada, sonriendo victorioso. Un instante después, se encorvó y comenzó a regurgitar violentamente el contenido de su estómago. «Maldita sea, cada vez», pensó para sí. Al menos se estaba volviendo más manejable. Se limpió la sangre de la boca con la manga y se apoyó en la barandilla. Se agachó y guardó el kunai en el bolsillo antes de girarse para admirar su obra. El monumento al Hokage estaba decorado con un arco iris de colores y dibujos, todo planeado por sus sellos. Por supuesto, también había añadido algunos trucos, cortesía de su talento para el Fuinjutsu. Los ojos del segundo Hokage parecían llorar mientras el agua brotaba continuamente de la estatua. Una situación similar se podía observar en la cabeza del Sandaime, pues parecía salir humo de sus orejas. Ni siquiera el Yondaime podía escapar de la ira del chico. El rostro del hombre estaba decorado con purpurina, creando un brillo radiante que se reflejaba en el sol de la mañana. Naruto rió para sí mismo mientras jadeaba y recuperaba fuerzas. ¡Ay, había valido la pena! Su última broma antes de convertirse en ninja, y se había esforzado al máximo para que fuera inolvidable.
Al acomodarse, finalmente notó la presencia en el tejado y tragó saliva antes de intentar escapar. Quedó atrapado por el dobladillo de su camisa mientras se agitaba intentando liberarse de su captor. ¿Vas a algún lado? Preguntó una voz que aún le ponía escalofríos. En ningún lugar, Kitsune-san. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabía que había unos 5 sitios por los que probablemente aparecerías después de ese desastre. Conociéndote, decidí seguir tu instinto y apostar por aquí. Por cierto, esa técnica todavía necesita mejorarse. Lo sé, dijo el muchacho resignado a su destino y dejando finalmente de luchar. Entonces, ¿a dónde crees que vamos ahora? ¿Ir a tener una charla agradable con Gigi? Preguntó el chico esperanzado. El adolescente enmascarado negó con la cabeza y respondió. No, vamos a tener una charla larga y agradable con Iruka-san. No querríamos llegar tarde hoy, ¿verdad? Seguro que lo comprenderá. Naruto tragó saliva mientras el mundo de dolor que sabía que le esperaba se acercaba lentamente a él. Hinata no pudo evitar reírse al ver a Iruka irse y sermonear a Naruto sobre su terrible comportamiento. Se parecían tanto a hermanos que a veces costaba creer que no fueran parientes. Naruto al menos parecía un poco avergonzado cuando Iruka lo atacó. Después de un rato, finalmente logró que se detuviera diciéndole que podía retirar todo lo que había hecho en ese momento. El Chunin estaba obviamente confundido, pero lo dejó continuar. Naruto juntó las manos, haciendo varias señas antes de susurrar liberación y señalar por la ventana. Iruka y Hinata solo pudieron mirar con asombro al ver que el monumento al Hokage lucía tan despejado como el día anterior. ¿Qué hiciste? Preguntó. Solo usé los sellos inversos que puse ahí arriba. Sabía que probablemente me harías limpiarlo, así que decidí ahorrar tiempo. Sonrió y se frotó la nuca mientras Iruka simplemente suspiraba. Aunque seguía molesto por todo el desastre, también estaba bastante orgulloso de la habilidad y la previsión que Naruto necesitó para lograrlo. Decidió dejarlo salir airoso, prometiéndole una visita al Hokage después de que todo terminara. Mientras todos se acomodaban en sus asientos, Iruka se paró frente a la clase y comenzó su discurso. Antes de empezar con los exámenes, solo quería decirles lo orgulloso que estoy de todos ustedes. Han trabajado muy duro para llegar hasta aquí y ha sido un honor para mí ser su maestro. Recuerden todas las lecciones que han aprendido aquí y dejen que los guíen hacia el éxito en el mundo real. Y con esto comenzó a llamar a los primeros estudiantes. El examen de graduación de la academia se dividió en 5 partes. Un examen escrito, una prueba de precisión, un entrenamiento de taijutsu, la tercera parte de la academia y una sección especial para demostrar cualquier habilidad personal que pudiera justificar crédito adicional. Muchos estudiantes de familias civiles optaron por no participar en esta sección. En su mayoría, consideraban que cualquier habilidad que pudieran demostrar sería insignificante comparada con las habilidades transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, Kiba y Akamaru mostraron Sutsuuga, Hinata demostró katas del Hyuken y Sasuke utilizó el Goukakyu no Jutsu característico de su clan. Tras calmarse la discusión sobre la técnica de Sasuke, finalmente llamaron a Naruto y este apenas pudo contener la emoción. Corrió al centro del patio con su bolsa de materiales de sellado al hombro. Iruka y los 2 profesores que lo calificaban sintieron una sensación de pavor cuando el bromista de la clase se acercó para demostrar su talento individual. Bien, Naruto, ¿qué tienes planeado para nosotros hoy? Y, por favor, sé serio. Sabes que esto puede afectar mucho tu calificación. No te preocupes, Iruka-sensei. No lo arruinaría ni por broma. Esta vez sí me graduaré. Estoy listo para demostrarte lo que realmente puedo hacer. Iruka sonrió con confianza. Muy bien, ¿y qué tienes preparado? Naruto se arrodilló y empezó a sacar pergaminos y botellas de tinta de su mochila. Voy a mostrarles unos sellos especiales que hice yo mismo. Mi presentación tendrá varias partes, pero ya tengo el más complicado hecho. Solo quería mostrarles que puedo hacer la primera parte yo solo antes de seguir adelante. Iruka estaba confundido, pero aún así asintió. Muy bien, puedes empezar. Naruto le dedicó una última sonrisa, antes de que su rostro se transformara en uno de profunda concentración. Mojó el pincel en la tinta especial y comenzó a trazar con cuidado el pergamino. ¿Qué demonios se cree que está haciendo ese idiota? Le susurró Kiba a Shino, mientras observaba al rubio garabateando en un pergamino. Creo que está intentando utilizar su competencia en Fuinjutsu para esta parte de la prueba, respondió Shino con su voz monótona. ¡Qué habilidad! Adoro a Naruto tanto como cualquiera, pero no es muy listo. Sé que a veces usa sellos para sus bromas, pero vamos.
¿De verdad se cree lo suficientemente bueno como para que le ayuden en el examen? Teniendo en cuenta que está a mitad de la serie intermedia, se podría suponer que sabe lo que hace. ¿Cómo carajo sabes eso? Shino levantó una mano cuando uno de sus insectos Kikaichu trepó por su dedo. Envió a mis ayudantes a observar a todos en la academia. Lo hice para aprender todo lo posible sobre mis posibles compañeros de equipo y para estar al tanto de ellos por si algo salía mal durante el día. Kiba pareció sorprendido por un momento, antes de refunfuñar. Juro que si veo algo que se parezca siquiera a una garrapata en el pelaje de Akamaru, voy a... Listo, Iruka-sensei. Gritó Naruto mientras se secaba la frente, antes de entregarle el fruto de su trabajo a Iruka. Iruka miró el pergamino fingiendo inspeccionarlo, cuando en realidad intentaba guardar las apariencias ante los demás jueces. Siendo honesto, el Fuinjutsu siempre había sido un tema que le resultaba demasiado difícil de comprender. Claro que poseía los conocimientos necesarios para un rango Chunin, pero nunca lo había profundizado demasiado. Está bien, Naruto. Se ve muy impresionante, pero ¿qué hace exactamente? El rostro de Naruto se iluminó con su sonrisa característica al recuperar el pergamino. Con gusto te lo mostraré, pero necesito que tú o algún otro profesor me ayuden con una demostración. Miró a los otros dos profesores detrás de Iruka y preguntó: ¿Alguno de ustedes sabe algún jutsu Raito? Mizuki negó con la cabeza, curioso por lo que el chico podría estar planeando, pero su colega asintió y le entregó su portapapeles. Al avanzar, Naruto le indicó que se quedara quieto mientras corría al otro lado del campo de entrenamiento. Muy bien, sensei. Dispárame con todas tus fuerzas. Iruka se preocupó al instante. Naruto, ¿estás seguro de esto? Naruto le dedicó una sonrisa. No te preocupes, sensei. Yo me encargo. Volvió la mirada hacia el otro profesor. Listo cuando tú lo estés. Al Chunin le costó contener una sonrisa mientras empezaba a hacer señas con las manos. No todos los días el niño demonio te pedía que lo atacaras. Sonrió para sí mismo mientras preparaba su Jutsu Raitón, que había copiado de un ninja de la nube con el que había luchado la primavera anterior. Sin duda, había merecido la pena toda la práctica para poder usarlo ahora. No sabía qué planeaba el mocoso demonio, pero no era un jutsu de clase B en vano. No lo mataría, pero sin duda le dolería. Incluso insoportable. Formó su último sello de tigre antes de extender las palmas a los costados. El chakra del rayo comenzó a girar alrededor de sus palmas y las aplaudió mientras gritaba: Raitón. Corriente de trueno. El rayo atravesó el campo de entrenamiento casi a una velocidad tal que Iruka no lo vio. Aunque sus ojos podían seguir su trayectoria, su cuerpo era demasiado lento para responder. Empezó a gritarle al rubio, quien mantuvo su sonrisa de confianza plasmada en el rostro todo el tiempo. Cuando el rayo estaba a punto de alcanzarlo, Naruto abrió su sello y este se estrelló contra el papel y la tinta. Al principio no ocurrió nada, pero luego las marcas del sello brillaron blancas mientras el rayo desaparecía en un destello de luz. Tras apagarse, el centro del pergamino ahora contenía el kanji de rayo. Todos en el patio observaban el pergamino humeante, intentando comprender lo que acababa de suceder. Naruto le dio la vuelta, lo inspeccionó y sonrió al examinarlo. Gracias, sensei. Estuvo perfecto. El Chunin se quedó atónito. Ese había sido el jutsu más poderoso que tenía en su arsenal, y el chico aparentemente lo había ignorado. Naruto, dijo Iruka en voz baja, ¿qué acabas de hacer? Naruto corrió y le puso el pergamino en las manos. Mira esto, dijo señalando el kanji de relámpago, este es el jutsu que Reisi Sensei me disparó. Lo sellé en este pergamino. Naruto hablaba a 1000 por hora mientras se dirigía hacia uno de los muñecos de entrenamiento al otro lado del campo. Hay diferentes técnicas de sellado que pueden sellar jutsus elementales. Solo tienes que estar preparado para el tipo que quieras sellar. Siempre me ha resultado más fácil absorber el jutsu Raitón porque ya está en un estado natural de energía. Al llegar al muñeco de madera, empezó a rebuscar en su mochila. Como no sé ningún jutsu de Raitón, pensé en presumir con un sello de almacenamiento antes de pasar al evento principal. ¿Qué es? Ah. Esto. Sacó un trozo de papel con un sello triangular y lo colocó sobre el pecho del muñeco. Corriendo hacia Iruka, le quitó el pergamino de las manos al Chunin. Siempre me ha molestado lo difícil que puede ser aplicar algún jutsu a oponentes más rápidos, así que hice esto para solucionar el problema. Se apartó del muñeco de entrenamiento y balanceó la foca hacia adelante mientras gritaba: ¡Suelta! El jutsu de rayo azul surgió del sello y se alejó rápidamente por el patio.
Tan rápido como salió del sello, describió un arco hacia arriba sobre la cabeza de Naruto y corrió hacia el muñeco. Se estrelló contra la caricatura de madera, que estalló en una explosión de astillas, dejando un cráter humeante en su lugar. Dándose la vuelta, dejó atónitos a sus compañeros, hinchó el pecho y miró fijamente a Iruka. Les presento el sello del pararrayos. Diseñado para atraer cualquier jutsu de Raitón directamente a su ubicación. Colócalo sobre un shinobi enemigo, y cualquier jutsu de Raitón de proyectil que uses impactará con seguridad. El rostro de Iruka se iluminó con una gran sonrisa y alborotó el cabello del niño. Muy bien, Naruto. Estoy muy impresionado. Lo hiciste estupendamente. El chico soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca. Se giró e hizo una reverencia a Reishi-sensei, agradeciéndole su ayuda. Mientras regresaba con sus compañeros, Iruka lo miró fijamente y le lanzó una mirada feroz. Ese había sido un jutsu de alta calidad. Si hubiera alcanzado a Naruto de lleno, probablemente lo habrían enviado a la UCI por quemaduras de tercer grado. Se estremeció al pensar qué habría pasado si su sello no hubiera funcionado como estaba previsto. Su mirada transmitió su mensaje alto y claro. El Hokage sin duda estaría al tanto. El hombre frunció el ceño antes de regresar con Mizuku para recuperar su portapapeles. Iruka no era el único molesto por el desempeño de Naruto. Mizuku frunció el ceño por dentro mientras reflexionaba sobre el desempeño de Naruto en sus pruebas. De hecho, había aprobado su examen escrito con buenas calificaciones, e incluso obtuvo una alta puntuación en sus pruebas de taijutsu y precisión. Incluso si reprobaba una de las 3 academias, como probablemente ocurriría en la sección de Bunshin, los puntos extra de este evento sin duda le darían el impulso suficiente para aprobar. Mizuki tenía planes para el chico. Planes que asumían que estaría tan desesperado como para usar su estrecho vínculo con el Hokage para robar el pergamino prohibido. Tendría que tomar las riendas y asegurarse de que el rubio reprobara. Sería una pena que el examen escrito del chico se confundiera en el proceso de calificación. ¿Quién iba a creer que el último había sacado un 84% en su examen escrito? Naruto se sentó abatido en el solitario columpio del patio de la academia mientras observaba a los nuevos genin charlar entre ellos, extasiados con sus resultados. Le costó todo lo que pudo contener las lágrimas que amenazaban con brotar de su rostro. Hinata observaba con el corazón roto, mientras el Itayate alrededor de su cuello se sentía como una tonelada. Se sentía inmóvil mientras el peso de su diadema y el paquete en su bolso le recordaban el fracaso de su amor platónico. Ya había estado en esa situación antes. Anhelaba consolar al rubio mientras éste observaba con desaliento a los otros niños riendo entre ellos. Se armó de valor y adelantó su pierna temblorosa. Era su última oportunidad de ayudar a su chico cuando más necesitaba un amigo. Antes de que pudiera irse, el rubio se fue. Los padres del estudiante habían empezado a llegar y él no soportaba ver sus caras sonrientes y sus miradas de orgullo. Era un doloroso recordatorio de lo que no tenía. Hinata se preparó para saltar tras él, pero su guía personal, Ko, la sujetó del hombro. Lo hiciste bien, Hinata-sama. Estoy seguro de que Yashi-sama estará encantado con tus resultados. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Mientras observaba cómo se alejaba la rubia vestida de naranja, se sintió de todo menos orgullosa. Había tenido demasiado miedo y había vuelto a fracasar. Posiblemente por última vez. Bajó la cabeza mientras seguía a Ko de vuelta al complejo Yuga. En lo alto de los muros de la academia, Mizuki sonrió al observar la figura del chico rubio alejarse. Iba a ser demasiado fácil. Varias horas después, la noche había caído sobre Konoha, pero el pueblo estaba lejos de ser un lugar tranquilo. En el bosque a las afueras de la aldea, un chico vestido de naranja corría a toda velocidad, cargando un pergamino bastante grande a la espalda. Le escocía la mejilla por el corte de una espada que había estado demasiado cerca para sentirse cómodo. Su mente seguía trastornada al recordar cómo la había obtenido. Retroceso. Colarse en la oficina del Hokage había sido fácil. Entrar en la habitación secreta de Gigi había sido un poco más difícil, pues le costaba recordar los códigos de cuando Gigi abría la caja fuerte que tenía delante. Casi había salido airoso cuando abrió la puerta y se encontró cara a cara con el sorprendido Hokage, flanqueado por su mano derecha. ¿Naruto? ¿Qué estás? Fue interrumpido por una nube de humo que reveló a una chica ligera de ropa que meneaba las caderas seductoramente. El anciano se quedó mirando un instante, antes de que la sangre le saliera a chorros por la nariz y lo lanzara al suelo. Su guardaespaldas apenas había observado la figura desnuda antes de desenvainar su tanto y asestarle un tajo en la cabeza.
Suenge desapareció rápidamente mientras usaba toda su velocidad para evadir el corte, y aún así, aún tenía rozaduras en la mejilla. Rápidamente, le puso un trozo de papel en el brazo extendido al ambú antes de desaparecer en un destello de luz amarilla. El ambú maldijo mientras su brazo lo arrastraba al suelo, causando grietas. Sello de gravedad, maldijo mientras intentaba despegarse el papel del brazo, pero fue en vano. Su mano izquierda atravesó sellos de una sola mano antes de estallar en un fuego blanco y brillante. Apretó la mano sobre el papel y comenzó a despegarlo dolorosamente de su piel. Desgarrando carne a su paso, maldijo la estupidez de Naruto. No sabía qué tramaba el rubio ni en qué estaba involucrado, pero se metería en un buen lío después de encontrarlo. Finalmente, quitándose el sello del cuerpo, cauterizó su herida antes de volverse hacia el Hokage desmayado. Sería una mala imagen del estimado líder si otros lo encontraran en su estado actual, por no hablar de la causa. Kitsune suspiró mientras realizaba sellos manuales para despertar al profesor. Su mirada se dirigió a la ventana al divisar una figura oscura que se apresuraba por los tejados al otro lado de la aldea. Sus ojos prometían un mundo de dolor para quienquiera que fuera responsable de este desastre. Fin del flashback. Naruto se limpió la boca e ignoró la sensación de un vacío en el estómago mientras corría entre las copas de los árboles. Tras encontrar un lugar a una distancia relativamente segura de la aldea, finalmente se tomó un momento para recuperar el aliento. Nunca se había movido tan rápido en su vida, y nunca esperó que Kitsune le lanzara un golpe. El chico mayor apenas le había dedicado un segundo vistazo a su jutsu Oryoke. En serio, Kitsune era puro trabajo y nada de diversión. Como no era de los que perdían tiempo, Naruto dejó el pergamino y comenzó a examinarlo. Sus ojos se posaron en jutsus katon avanzados capaces de arrasar ejércitos enteros y en jutsus suiton capaces de hacer hervir la sangre, pero ignoró a quienes buscaban algo al menos un poco manejable para él. No es que no le encantaría aprender un jutsu tan impresionante, pero tenía el tiempo limitado y no quería perder ni un segundo en algo que no pudiera aprender de inmediato. Mientras revisaba el contenido, sus ojos se posaron en el Kage Bunshin no Jutsu. Perfecto. Estaba a punto de empezar a trabajar en ello, pero sus ojos siguieron recorriendo la página hasta que se detuvieron en la siguiente entrada. Era un sello que prácticamente le gritaba. Le parecía tan familiar que Naruto palideció al reconocerlo. Aunque la forma de la fórmula y las partes clave eran diferentes, era la fórmula del jutsu para el proyecto en el que había estado trabajando en privado durante 3 años. Se mordió el labio mientras observaba las 2 minas de oro que había descubierto. Aquí había un tesoro de información que podría ayudarlo a dominar su técnica secreta sin todos los efectos secundarios negativos, pero Naruto no era tonto. Le había llevado 3 años llegar a donde estaba con la técnica, y Mizuki-sensei dijo que tenía que dominar una antes de que terminara la noche. Decidido, sacó un pergamino y tinta mientras comenzaba a hacer un sello para registrar toda la información de su proyecto. Cuando estaba a punto de colocarlo encima del pergamino, titubeó. Rápidamente desplegó todo el pergamino y recorrió con la mirada la parte inferior de la página, sintiendo un gran alivio al hacerlo. Siempre revisa si hay un sello antirrobo. Si hubiera colocado el sello de copia, todo el contenido del pergamino prohibido habría sido borrado, y sabía que Gigi se habría enfurecido si eso hubiera sucedido. Alteró ligeramente el contenido de su sello de copia, lo sostuvo sobre la sección de la técnica de teletransportación y vertió chakra en su pergamino. Con un destello de luz, una imagen de copia se encontraba ahora a salvo dentro de su propio pergamino. Sello de foto completo. Asegurándose de que estaba seguro y seguro en su bolso, volvió su atención al Kage Bunshin y se puso a trabajar. Quiero que todos los Jounin disponibles fuera de servicio busquen a Naruto. No podemos permitir que ese pergamino se pierda o sea robado. ¿Entendido? Sí, señor. Un grito resonante respondió al Hokage. El anciano estaba profundamente preocupado, pues solo podía esperar a que uno de sus subordinados regresara con noticias. En cuanto el Kage recuperó la consciencia, Kitsune salió corriendo en persecución del chico vestido de naranja. Su aura prometía un mundo de dolor. Por supuesto, Hiruzen estaba preocupado por el bienestar del chico, pero su lado líder estaba más preocupado por el contenido del pergamino. Sería un desastre si un pergamino que enumeraba muchos de los jutsus prohibidos de Nigaime cayera en manos enemigas. Sobre todo cuando el pergamino contenía 2 jutsus que el profesor consideraba los más letales de todos los registros de Konoha.
El Iraishin y el Edo Tensei eran dos de los jutsus más letales jamás creados, y los detalles de cómo ejecutarlos ahora estaban en manos de un joven impulsivo que estaba siendo conducido a una especie de trampa. Horas después le había llevado un tiempo, pero finalmente captó el rastro del chico. Hacía unos 5 minutos, seguía un rastro apenas perceptible, hasta que la señal de chakra del chico se iluminó como una bengala en el cielo. Cuando finalmente llegó al claro, se encontró con el joven abrazado por Iruka Umino, quien sollozaba de felicidad en su chaleco antibalas. Observó la ausencia de un Yate en la frente del mayor y ató cabos. Miró de reojo la figura temblorosa de Mizuki, la otra instructora de la academia. El hombre estaba hecho papilla y requería atención médica, pero sin duda sobreviviría. Kitsune olfateó el aire. Estaba cargado con el olor distintivo que creaba la nube de un Kage Bunshin. Reconstruyendo la imagen, Kitsune se dejó caer al suelo y se colgó el pergamino prohibido a la espalda. Tras asegurar el objetivo, comenzó a dirigirse hacia el dúo. Naruto sonrió y corrió hacia él, solo para recibir un fuerte golpe en la garganta con la palma abierta. Ignorando los espasmos de dolor del chico, se arrodilló ante el Chunin, que seguía apoyado en el árbol. ¿Estás herido, Iruka-san? ¿Necesitas atención médica inmediata? El hombre negó con la cabeza mientras se inclinaba hacia adelante, mostrando su herida. Un shuriken de molino me golpeó la espalda, pero no me alcanzó la columna. El chaleco antibalas absorbió la mayor parte del daño. Kitsune asintió y comenzó a ayudar al hombre a ponerse de pie. Luego volvió su atención al chico, que por fin había recuperado el habla. El rubio estaba a punto de hablar, cuando se topó con una mirada gélida y una incómoda intención asesina. ¿Y qué creías que estabas haciendo? Pero Mizuki me dijo, me doy cuenta de lo que pasó. Puedo reconstruirlo. Lo que no entiendo es cómo pudiste ser tan estúpido como para no darte cuenta de que algo andaba mal. ¿No te pareció sospechoso robar uno de los pergaminos mejor guardados de Konoha? ¿O no pensaste que algo andaba mal cuando decidí atacarte? El chico rubio retrocedió un paso ante el intenso escrutinio. Entiendo que estés enojado, pero, no estoy enojado, lo interrumpió el chico mayor, estoy decepcionado. Esto hizo callar al chico, que agachó la cabeza avergonzado. Lo siento, susurró. No lo sientas. Sé más inteligente. Pasaron unos segundos antes de que el rubio sintiera el contacto familiar de la mano del chico mayor en la cabeza. Levantó la vista y se encontró con la mirada del chico mayor. Notó que su frialdad se había desvanecido. Espero más de un compañero shinobi de la hoja, dijo mientras tocaba el protector de frente de Naruto. El chico se sorprendió al ver que más lágrimas amenazaban con caer de su rostro. Mantuvo la cabeza en alto y asintió vigorosamente. Bien. Ahora que este lío está aclarado, volvamos con el Hokage. Se quitó el pergamino de la espalda y se lo entregó al joven. ¿Seguro que puedo confiarte esto? El rubio sonrió radiante y se aseguró el pergamino a la espalda mientras el agente Anbu recogía el cuerpo maltrecho de Mizuki. Entonces, vámonos. Días después, el Sandaime estaba sentado en su oficina fumando su pipa, contento de que los sucesos del día anterior finalmente hubieran pasado. El sospechoso había sido detenido, el pergamino había sido devuelto y el chico incluso había aprendido un jutsu muy avanzado por las molestias. Por supuesto, recibió un sermón bastante severo a su regreso, pero, al final, dejó en pie la decisión de Iruka. De no haber sido por la intromisión de Mizuki, estaba seguro de que Naruto habría aprobado el problema de graduación sin problemas. Esto, sin embargo, creó dos problemas. El chico finalmente conoció su oscuro secreto, o al menos uno de ellos. Le preocupaba su reacción al escuchar una noticia tan devastadora, pero el chico se había recuperado con la misma determinación de siempre. No todos los días se descubría por qué toda la población civil de la aldea decidía odiarte. Su reacción había sido una prueba de su determinación y del vínculo que le unía a su maestro. Se aseguró de recordar darle a Iruka un pequeño aumento en su sueldo en las próximas semanas. El otro problema se refería a la selección de equipos para la nueva generación de Genin. Con Naruto ahora en la lista, tendría que reorganizar la selección. Inicialmente, había considerado la posibilidad de juntar a Sasuke, Naruto y Sakura para formar la dupla estándar de último lugar con Nobato y Kunoichi del año, pero finalmente descartó esa idea. Aunque estaba muy impresionado con la inteligencia de Sakura, consideraba que su nivel de habilidad era insuficiente para ser considerada la mejor Kunoichi de la academia. Tras mucho debatirlo, decidió incorporarla al equipo 8 con Kurena y Yui. La mujer sería un excelente ejemplo a seguir para la joven.
Sin duda, le quitaría cualquier idea caprichosa de la cabeza y la convertiría en una excelente soldado. Con Kurenai como maestra y su impecable control del chakra, estaba seguro de que tenía el potencial para convertirse en una talentosa especialista en genjutsu. Al revisar la nueva alineación por última vez, no pudo evitar sonreír al recordarle la última versión del equipo 7 a la anterior encarnación que había servido bajo el mando de Jiraiya. Esos penetrantes ojos blancos y negros, combinados con su característico cabello rubio, le evocaban recuerdos maravillosos y dolorosos del trío, cada uno de los cuales dejó una huella imborrable en la historia de la aldea. Firmó su última decisión de la noche antes de finalmente irse a dormir. El montón de papeleo para mañana seguramente estaría allí cuando regresara. Al otro lado de la aldea, Naruto yacía en su cama, mirando la diadema que sostenía en sus manos. Lo había logrado. Por fin era un shinobi. Aún así, sentía que no lo merecía, por mucho que Iruka le asegurara. No le importaba lo que hiciera Mizuki. Claro que pudo haber alterado sus puntuaciones, pero aún así había caído en su trampa como un niño desesperado. Aún así, el Sandaime había aprobado la decisión de Iruka y le había permitido ser un shinobi, incluso después de caer en una trampa tan obvia y estúpida. Iba a compensar al viejo por todos los problemas, y no solo siendo el mejor shinobi posible. Quizás podría hacer algo para aligerar su horario de trabajo. Solo una cosa más que añadir a la agenda. Hablando de sus proyectos, revisó 2 veces que sus sellos de seguridad estuvieran en su lugar antes de esconderse bajo la cama. Rebuscó en su mochila y sacó el pergamino que había tenido cuidado de ocultarle al Hokage. Gigi ya sabía que podía realizar la otra técnica, así que no le importaría hacer una copia, ¿verdad? Aunque la culpa lo atormentaba, Naruto abrió el pergamino y descubrió el jutsu al que por fin le había encontrado un nombre. El Iraishin no Jutsu. Quien le puso ese nombre sin duda tenía un aire teatral. Un auténtico jutsu del dios del trueno volador. En general, tuvo muchísima suerte de que el jutsu no requiriera señales con las manos o de lo contrario nunca lo habría descubierto. Habría sido imposible resolver el problema con solo la mitad de la información. Cuanto más miraba entre el sello del pergamino y el sello en el kunai, más podía decir que habían sido desarrollados por 2 personas diferentes. La mayor parte de los esquemas eran los mismos, pero había varias mejoras menores en la versión del kunai. Teatral o no, quien rediseñó el sello era un genio. La forma general del sello había sido completamente revisada y moldeada para encajar dentro de los kanji de resistencia, amor y espada. ¿Por qué fue diseñado de esa manera? No tenía la menor idea, pero estaba listo para averiguarlo. Se disponía a tomar notas nuevas cuando llamaron a la puerta con fuerza. ¿Quién podría haber sido a esas horas? Eran casi las 10:30. Abrió la puerta y solo encontró aire mirándolo. Miró a ambos lados de la calle, pero no vio a nadie. A pesar de la aparente desnudez, aún sentía una mirada persistente clavada en él. Bajó la vista y se sorprendió al encontrar una caja naranja, bien envuelta y con un lazo azul, en el umbral de su puerta. Tomó la nota de arriba y la abrió. Era una notita bonita, escrita con una caligrafía elegante. Era breve y concisa, pero sus pocas palabras transmitían peso. Felicitaciones por graduarte. Me alegro mucho de que hayas podido aprobar. Buena suerte y estoy seguro de que te convertirás en un espléndido shinobi. Sintió que se le cortaba la respiración al recoger la caja. A lo largo de los años, había recibido regalos misteriosos cerca de su cumpleaños de alguien desconocido. Un año recibió su querida cartera de rana, y al siguiente, sus adoradas gafas protectoras. Siempre había dado por sentado que era Gigi, pero el chico había pasado suficiente tiempo en su oficina como para saber que esa no era su letra. Echó una última mirada desde la puerta y notó una pequeña sombra escondida detrás de una unidad de aire acondicionado a 2 edificios de distancia. Quien quiera que seas, muchísimas gracias. Por todo gritó. Notó que la sombra caía más profundamente en la oscuridad del tejado, antes de que un vecino del otro lado de la calle abriera la ventana y comenzara a gritar. Cállate, maldito mocoso. Algunos estamos intentando dormir. El rostro del chico se arrugó con una mueca similar. Cállate, Tsubiki teme. Haré lo que quiera. Dicho esto, entró y cerró la puerta de golpe. La sombra no pudo evitar reírse nerviosamente ante las travesuras del chico mientras volvía a casa. En palabras de uno de sus compañeros, sería bastante problemático que descubrieran su ausencia a esas horas de la noche.